Shalom, Masejet Shabbat, la página Vav Amud Aleph. Estamos en la quinta línea donde dice la palabra Ela. La Gemara busca de donde aprendemos que el que saca un objeto de Reshut HaYachid a Reshut HaRabim a través de una Carmelit, de todos modos cumplió la labor, la melajá de Otza. Dice la Gemara, Ela midi de Ava Ma'avir Chefetz mitchilat arba lesof arba. Atam lava falgav de manach lei betoch arba amot patur. Ki manach lei besof arba amot chayav achanami lo shna. Dice la Gemara, lo podemos aprender de una persona que pasa un objeto 4 amot en el dominio público. También esa persona, si él en la mitad de los 4 amot pone el objeto en la mitad, entonces él no va a cumplir la labor de Daled Amot, de pasar el objeto de Daled Amot. Entonces, lo mismo, y de todos modos, si lo pasa todos los 4 Amot, sí cumplió una melajá. Entonces, lo mismo, una persona que pasó a través del Carmelit, aún es verdad que si le hubiera puesto el objeto en el Carmelit, él estaría patur, pero si él siguió con el objeto y lo llevó hasta el dominio público, cumplió con Melejet Otza. Dice la Gemara, midami atam legabei dehai gavar makom paturu, de kule alma makom chiyuvu, aja le kule alma makom paturu. Dice la Gemara, no se parece. En el caso del que pasó los 4 amot en el dominio público, otra persona que hubiera pasado Daled Amot y termina en sus 4 amot en la mitad de las 4 amot de la primera persona y hubiera puesto su objeto ahí, si hubiera cumplido con la melajá de pasar 4 amot. Entonces el lugar mismo es un lugar de Jiyuv, que sí cumple uno con él la labor de pasar 4 amot. Mientras que la persona que se pasa por la Carmelit, cualquier persona que ponga un objeto en la Carmelit estaría patur. Entonces no es un lugar de Jiyuv, no es un lugar que en él se cumple la labor. Por lo tanto, no es parecido al caso del que pasa 4 amot en Reshut HaRabim y no podemos aprender de él. Ela, dice la Gemara, midi de ave amotzi mi Reshut HaYachid le Reshut HaRabim derech tzidei Reshut HaRabim. Dice la Gemara, hay un lugar muy frecuente que entre las casas, entre el Reshut HaYachid, el dominio privado, al dominio público, hay un lugar que se llama Tzidei Reshut HaRabim. Quiere decir, es un lugar que es parte de el dominio público, pero son los lados del dominio público que a la gente le es muy incómodo caminar allá porque se tropieza con las paredes a los lados. Por lo tanto, se forma como un lugar que la gente no pasa por allá. Y ese lugar de la Torah no es considerado dominio público, Reshut HaRabim, sino Makom Patur. Y de todos modos, el que saca de un dominio privado al Reshut HaRabim a través de Tzidei Reshut HaRabim, los lados del dominio público, de todos modos cumple la malajá. Entonces, podemos aprender de allá. Dice la Gemara, Atam lava falgav di manach le Tzidei Reshut HaRabim patur, vechi manach le Reshut HaRabim chayav, achanami lo shna. Entonces podemos aprender de allá, así como el que pasa por allá y si hubiera puesto el objeto en los lados del dominio público estaría patur. De todos modos, si lo lleva hasta el dominio público chayav, y lo mismo con Carmelit. Ahora pregunta a todos, ¿por qué allá le es obvio la Gemara que él cumple la melajá de Otza y cuando pasa por Carmelit no le es obvio? Dice Tosfot, porque que haya los lados del dominio público es frecuente, es shachiach. Y también asumimos que así era la realidad en el Mishkan, de donde aprendemos las melajot, las labores. También allá, también en el Mishkan, en el campamento de Am Israel, también había Tzidei Reshut HaRabim. Entonces, es obvio que pasar por Tzidei Reshut HaRabim es cumplir la melajá de Otza, y de ahí podemos aprender también al Carmelit. Pregunta la Gemara, Matkif la Rav Pope, Anicha le Rabanan de Amre Tzidei Reshut HaRabim lav ke Reshut HaRabim dami. Ela le Rav Eliezer de Amar Tzidei Reshut HaRabim ke Reshut HaRabim dami ma'ika le meimar. Dice Rav Pope, según Rabanan tienes una prueba, pero según Rav Eliezer, opina diferente que Rabanan, y él piensa que los lados de Reshut HaRabim, como a veces cuando hay mucha gente en el dominio público, de todos modos la gente sí camina por esos lados, de todos modos es considerado de la Torah Reshut HaRabim. Entonces, según Rabbi Eliezer, no tenemos de dónde aprender con respecto al que pasa el objeto a través de la Carmelit.
Así pregunta Rav Pope. Amar le Rav Acha berei de Rav Ika, Eimer de Shamat le Rav Eliezer de Amarti de Reshut Arabim Kershut Arabim Dami, Eicha de Leka Chipufei, אבל איכא דאיכא חיפופי משמת ליה, ילקח לאדמיה. Le contesta la Gemara que la opinión de Rabbi Eliezer, que los lados del Siddur Reshut Rabim no son como el Siddur Reshut Rabim, es en lugar donde no hay jipufei. Quiere decir, ellos ponían en las paredes palitos pequeños, yetedot, para que si pasan carretas por allá no se tropiecen con la pared misma y entonces la tumben, sino se tropiecen con esos palos y así no se tropiecen con la pared. En esos lugares donde se ponían esos palitos, que era también frecuente que ponían esos palitos, en ese caso, como es muy incómodo caminar por allá, admite Rabbi Eliezer, también Rabbi Eliezer tiene la opinión que ese lugar no es considerado de la Torah Reshut Rabim, sino también es un Makom Patur, también de la Torah según Rabbi Eliezer. Por lo tanto, Leha Damia, a eso se parece el que pasa por un carmelit, y en ese caso, que los lados del dominio público, también Rabbi Eliezer admite que no es Reshut Rabim, de ahí también al que saca ya es obvio que cumplió la labor, y de ahí aprendemos al que saca a través de un carmelita. Sigue la Gemara, Amar Rabbi Yochanan umoide Ben Azai bezorek. Vimos la opinión de Ben Azai, que el que caminó, el que sacó un objeto caminando a través de un carmelit está petur, porque según Ben Azai, el que camina, cada paso es considerado que puso su cuerpo y lo que está encima de él, y entonces cuando sigue caminando hace una akirá de nuevo. Entonces el que pasa por carmelita está patur. Dice Rabbi Yochanan, eso es si estaba caminando, pero si tiró el objeto del dominio privado al dominio público, aún si lo tiró a través de un carmelit, sí admite el Ben Azai que cumplió la melajá de Otza'a. Dice la Gemara, Tanya Namiach, dice la Braita también, Amotzi mi hanut le plata derech sayo, el que saca de un dominio privado al público a través de carmelit, chayav. Y dice la Braita, según Tanakama, Echad amotzi ve echad amachnis, no hay diferencia si lo sacó o lo metió del público al privado, ve echad azorek ve echad amoshit, o da lo mismo si tiró el objeto o se lo pasó a otra persona de mano a mano. De todos modos, hizo melechet otza'a. Ben Azai omer amotzi ve'amachnis patur, si él lo sacó caminando o lo metió caminando patur. Amoshit, si lo pasó de mano a mano, ve'azorek, si lo tiró, chayav. Sigue la Gemara, otra braita, Tanu Rabanan, Arba reshuyot le Shabbat. Tenemos 4 dominios en Shabbat, como ya me he mencionado antes. Dice la Braita, tenemos 4. Reshut HaYachid, el dominio privado, ve Reshut HaRabim, el público, ve Carmelit, el lugar que de la Torah es un Makom Patur, que no se cumple en Malajá, y de Rabbanán es prohibido, un Makom Patur, un lugar que también de Oraita y también de Rabbanán lo dejaron como un Makom Patur, que se puede meter y sacar de ahí de otros dominios, como va a decir la Braita más adelante. Dice la Braita, Vezoi Reshut HaYachid, que es considerado un dominio privado, Charitz Sheu Amok Asara Verachav Arba'a. Primer ejemplo que trae la Braita es un pozo que en el Reshut Rabim, en el dominio público, se hizo un pozo que es hondo 10 tfajim y tiene el ancho de Arba'at tfajim, sobre Arba'at tfajim. En ese caso, ese lugar mismo se vuelve un dominio privado, y de la Torah es prohibido obviamente sacar de ahí al dominio público. Vechen gader sheu gavoa 10 verachav 4. Otro ejemplo, dice la Braita, una muralla que tiene la altura de 10 tfajim y el ancho de 4 tfajim sobre 4 tfajim. El lugar encima de la muralla también es considerado Reshut HaYachid, y explica Rashi que nosotros vemos las paredes de la muralla como si siguieran subiendo, lo que se llama Gud Asik Mechitzta. Nosotros vemos de la Torah como si las paredes siguen hacia arriba, entonces el lugar encima de la muralla es considerado que tiene paredes a todos sus 4 lados, y encima de la muralla es dominio privado, es Reshut HaYachid. Concluye la Braita y dice, Zohi Reshut HaYachid Gmura. Esta es Reshut HaYachid, el dominio privado, Gmura del todo. Y la Gemara más tarde va a preguntar por qué la Braita tenía que concluir diciéndonos, y eso es un dominio privado del todo. Más adelante, sigue la Braita, Veizoi Reshut HaRabim. ¿Cuál es el dominio público?
Sratia quiere decir los caminos que unen entre ciudades diferentes. La Sratia también es Reshut Harabim. Platia Gdola, una plaza grande dentro de la ciudad, también es Reshut Harabim. Mevoot a Mefulashin, quiere decir caminos adentro de la ciudad que están abiertos de sus dos lados. En cada final del lado de ese camino termina en una plaza grande. Por lo tanto, ese lugar mismo, ese camino adentro de la ciudad, también es considerado Reshut Harabim. Concluye la Braita, Zoi Reshut Harabim Gmura, y también esto la Gemara más adelante va a preguntar por qué la Braita tenía que especificar Zoi Reshut Harabim Gmura. O sigue la Braita, En motzi'in mireshut hayachid zo le Reshut Harabim. Zo no se saca de dominio privado al público, ve'en machnisin mireshut harabim zo le reshut hayachid zo, ve'im otzi ve'echnis, y si sí sacó o metió en Shabbat, beshogeg chayav hatat, si lo hizo sin saber que estaba cometiendo un pecado, se le olvidó que eso es prohibido o que hoy es Shabbat, entonces cometió la falta, la labor de Otzá y tiene que traer un korban hatat. Bemezid, si lo hizo a sabiendas, a propósito, entonces anosh karet, tiene el castigo de karet. Veniskal, y si hubo testigos y le advirtieron que va a cometer un pecado en Shabbat, también niskal, también le hacen sekilá, es el castigo, el beidin lo mata. Skilá se hace tirándolo de un segundo piso, y etcétera, como explica la Gemara en Sanedrin. Sigue la Braita, dice, Aval Yam Ubika, el mar o el Bika, un campo grande que no tiene obviamente murallas, no tiene mejitzot, no tiene cercas a sus lados. Ve Istevanit, Istevanit es lo que dijimos antes, tallo, que es el lugar donde vendían mercancía en el dominio público, pero como ahí hay mucha gente sentada vendiendo mercancía, no se puede caminar por allá. Por lo tanto, de la Torah es un Makom Patur y de Rabbanan es un Carmelit. Y sigue la Braita, dice, ve a Carmelit, eina lo que Reshut Harabim, ve lo que Reshut hayachid, no es ni como un dominio privado, ni como el público. La Gemara más tarde va a preguntar por qué la Braita tenía que especificar que la Carmelit, si los tres ejemplos primeros, Eliam, Bika y Estefaní, también son Carmelit, porque tenía que decir y Carmelit. De todos modos, todo esto no es ni como el privado ni como el público. Ve'en nosin ve'notnin betocha. Y de todos modos es prohibido pasar objetos dale damot en esos lugares. Ve'im nasa venatan betocha patur. Pero si lo hizo, está patur porque la prohibición es solamente de Rabbanan. Sigue la Braita, dice, ve'en motzi'in mitocha le Reshut Harabim velo mi Reshut Harabim letocha, no se saca de ella a Reshut Harabim, al dominio público, o del público a ella. Ve'en machnisin mi Reshut hayachid letocha velo mitocha le Reshut hayachid, ve'im motzi ve'echnis patur, pero si sí sacó o al público o al privado, de todos modos está patur porque la prohibición es solamente de Rabbanan. Sigue la Braita y dice, Chatzerot shel Rabim, los patios de muchos, quiere decir casas, un número de casas que todos usan el mismo patio, entonces ese patio es común para todas las casas. Mevoot sheinan mefolashin, y también caminos que están fuera de esos patios. Si hay casas abiertas a un patio y otras casas abiertas a otro patio y así unos cuantos, y todos ellos están abiertos no directamente los patios al dominio público, si todos esos tienen como un corredor, un mavoy, un camino que no es mefolash, que que no está abierto a sus dos lados, sino tiene tres paredes y en los lados están abiertos los patios hacia él y de él se sale a el dominio público, al Reshut Harabim. También el patio y también ese mavoy, los dos son considerados Reshut hayachid, el dominio privado de la Torah. Pero Rabbanan tenían el temor que si la gente saca de las casas al patio o de los patios al mavoy, al camino hacia el dominio público, se equivoquen y te piensan que se puede sacar un lugar que no pertenece a una persona sino a muchos y terminen sacando a Reshut Harabim, al dominio público. Por lo tanto, prohibieron sacar de las casas a los patios o de los patios a los mevoot, a esos caminos, hasta que no hagan un iruv, y eso es lo que dice la Braita. Entonces dice la Braita, iruvu mutarin, si hicieron iruv
mutarin ve lo irvu asurim. Y si no hicieron el iruv, está prohibido. Para el patio hay que hacer lo que se llama iruv hatzerot, que obviamente está explicado en la Gemara de Eruvin. Y para sacar al mavoy a ese camino hay que hacer lo que se llama iruv mevoot, que también se explica en la Gemara de Eruvin. Sigue la braita y dice, Adam omed al iskupa, una persona que está parado en un lugar que está fuera de la puerta de la casa, está entre la puerta y entre el dominio público. En este caso estamos hablando una iskupa, que no tiene 4 tfajim, que es decir, no tiene la importancia de un lugar por sí mismo. Entonces es como si fuera anulado, como si fuera parte de Reshut Yahid, y también es como si fuera parte de Reshut Rabim, del dominio público. Entonces, ¿cuál es la halajá de ese lugar? Dice la braita, notel mi bad la bait, puede coger objetos del dueño de la casa que está dentro de la casa, venotenlo, y puede también devolverle objetos, darle a él. Notel meani, puede coger objetos del pobre que está en el dominio público, venotenlo y darle objetos. Dice la braita, ubilvad shelo itol mi baal habayit venoten leani meani venoten le baal habayit. Pero, dice la braita, de Rabbanán es prohibido que él coja un objeto del dueño de la casa y se lo dé al pobre, o viceversa. Pero concluye la braita, ve'im natal venatan shloshtan peturim. Dice la braita, de todos modos, si lo hizo, los tres no cometieron ninguna melajá, ninguna labor de la Torah, porque ese lugar es un magón petur, y entonces si él cogió y pasó el mismo objeto, todos están pturim. Sigue la braita y dice, ajerim omrim. Hay otra opinión en la braita que se llama de ajerim, que ellos piensan, iskupa meshameshet bet reshiot, que piensan que ese lugar enfrente de la casa sí tiene un nombre de la Torah, pero se cambia. A veces es una dominio y a veces es el otro dominio. Bezman shapetach petuach, si la puerta de la casa está abierta, que lifnim, ese lugar, el iskupa, es considerado dominio privado. Petach naul kelahut, si la puerta está cerrada, ese lugar es como el dominio público, y la opinión de Ajerim va a ser explicada más extendida, de forma más extendida en la Gemara más adelante. Sigue la braita y dice, ve'im haita iskupa gvoa asara verechava arba, si ese lugar enfrente de la casa lo hicieron alto, de la altura de 10 tfajim, y tiene el ancho de arba'at tfajim, entonces de la Torah se vuelve un dominio privado, de todo, como vimos con respecto a la muralla antes. Pero concluye la Gemara, la braita, ageize reshut leatzma, de todos modos es un dominio por sí mismo. Quiere decir que aunque eso también es Reshut Yahid, es prohibido pasar un objeto de la casa, del Reshut Yahid de la casa, a la iskupa, a la Reshut Yahid de la iskupa. La Gemara más tarde explicará por qué. Y vuelve la Gemara al principio de la braita. Amar mar zoy reshut yahid le meutei mai. Después de que la braita dijo los ejemplos del dominio privado, dijo, estos son los dominios privados. ¿Qué quiso excluir? ¿Qué quiso sacar de que no pensemos que también es un dominio privado como esos que dimos el ejemplo? Dice la Gemara, le meutei a de Rabbi Yehuda. Dice la Gemara que eso viene a excluir la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Qué fue lo que dijo Rabbi Yehuda? De Tanya, yeter al ken amar Rabbi Yehuda, mi sheyesh lo shnei batim beshnei tzidei reshut harabim. La opinión de Rabbi Yehuda es que si un lugar tiene 2 murallas, 2 mejitzot a sus 2 lados de la Torah, ya es Reshut Yahid, un dominio privado. Por lo tanto, una persona que tiene 2 casas a los 2 lados del dominio público, entonces ese lugar se volvió ahora de la Torah Reshut Yahid, y él quiere mover cosas, objetos en ese lugar, de lugar a lugar. ¿Qué tiene que hacer? Dice Rabbi Yehuda, ose leji mikan veleji mikan. Leji es un palo que tiene la altura de Asarat Fahim. Entonces, en una casa, a sus 2 extremos de la casa, él pone un palo a cada extremo, y con eso la persona va a reconocer que ahí se termina el lugar que es dominio privado y no va a sacar de ahí al dominio público, y entonces puede mover ahí objetos. Otra posibilidad, dice Rabbi Yehuda, o koga mikan ve koga mikan, o pone un palo en la altura entre los 2 casas, a los 2 lados de ese dominio, y entonces entonces puede mover objetos de lugar a lugar en ese lugar que de la Torah es Reshut Yahid, y con los palos que él puso también de Rabbanán
puede mover objetos. Esa es la opinión de Rabbi Yehuda. Amrulo en me'arvin reshut harabim bekach. Jajamim en la misma braita le dicen que eso no ayuda para poder mover objetos de lugar a lugar, y eso fue la opinión de Rabbi Yehuda, fue lo que la braita quiso excluir, decir que no pensamos así. Ahora, dice la Gemara, ve'amai karu le'gmura. La braita no solamente dijo que esto es reshut yahid para decir no lo que es Rabbi Yehuda, sino también dijo esto es reshut yahid gmura, porque además agregó la palabra del todo. Dice la Gemara, Mao de Teima, ki pligi rabon lei de Rabbi Yehuda de lo haber reshut yahid ani miletaltel, aval izrok modulei. Dice, tú que hubieras pensado que lo que Rabbanán no aceptan, no piensan con Rabbi Yehuda es con respecto a solamente a las halajot que son de Rabbanán, con respecto a las halajot de la Torah. Así aceptan, que si podrías pensar que ellos también aceptan que cuando un lugar que tiene dos murallas, dos mejitzot, ya es reshut yahid de la Torah. Y hubiera dicho, entonces, la única mahloket que ellos tienen con Rabbi Yehuda es que uno, poniendo esos palos, no puede mover objetos de lugar a lugar. Pero de la Torah sí es reshut yahid. Kamash malan, por eso agregó la braita, la palabra gumura, decirte, esto es un dominio privado. Pero lo que dijo Rabbi Yehuda, del todo no es un dominio privado, sino también, si tiene solamente dos mejitzot, dos murallas, de la Torah sigue siendo un dominio público, y por eso agregó la palabra, la palabra gmura. Y terminamos esta página por ahora. Muchas gracias, be'atzlacha.